Buenos días, profe, ¿qué Buen tal? día, profe, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien. Voy a presentar mi pantalla para poder empezar la clase. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bueno, muy bien. En la clase de hoy vamos a comenzar a desarrollar la unidad 5 que trata acerca, o sea, vamos a ver una introducción al metabolismo y su regulación. En la primera parte del curso, en todo lo que habíamos visto hasta ahora, lo que hicimos fue sentar las bases para poder comprender el metabolismo, ¿verdad? De hecho, nosotros habíamos hablado de que la bioquímica tiene como dos aspectos, ¿verdad? Un aspecto estructural o estático y un aspecto dinámico, ¿verdad? Que es el metabolismo. Entonces ahora vamos a comenzar a introducirnos en lo que es el metabolismo, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de la estructura de las proteínas, de las enzimas, ¿verdad? Que son las protagonistas de la mayoría de las reacciones del metabolismo. Hemos hablado de bioenergética, lo cual es sumamente importante para entender los cambios de energía que se dan en las reacciones metabólicas. En esta unidad vamos a tratar de formar una visión general, acerca de lo que es el metabolismo. Vamos a dar algunos conceptos como conceptos de lo que son vías metabólicas, rutas metabólicas. Vamos a hablar de los diferentes tipos de vías metabólicas, ¿verdad? Y también vamos a clasificar los procesos metabólicos según el rol que desempeñan, ¿verdad? Vamos a reconocer las fases que hay en el metabolismo, etcétera. Entonces lo que vamos a dar es una visión general de lo que es el metabolismo para posteriormente entrar ya en, digamos, el metabolismo de los diferentes tipos de nutrientes o combustibles, ¿verdad? Así es que vamos a tener un capítulo acerca del metabolismo de hidratos de carbono, un capítulo sobre metabolismo de los lípidos, el metabolismo oxidativo y el metabolismo de los aminoácidos. Comencemos entonces definiendo, conceptualizando qué es el metabolismo. El metabolismo es un conjunto de procesos químicos y físico-químicos que permiten a los organismos vivos desempeñar sus funciones y mantener sus estructuras. Es decir, el metabolismo abarca todas las reacciones químicas que transcurren en los sistemas biológicos. Todas las reacciones químicas que ocurren en una célula, y dentro y fuera de la célula en realidad, ¿verdad? Todo eso abarca el metabolismo. Y obviamente es lo que permite a todos los organismos vivos desempeñar sus funciones y mantener sus estructuras. Es importante que ustedes comprendan, porque ustedes en la carrera de medicina van a estudiar todos los procesos vitales, es decir, van a estudiar sobre todo en fisiología, ¿verdad? La digestión, la respiración, la transmisión nerviosa, la función renal de excreción, bueno, y otros procesos, ¿verdad? Detrás de todos esos procesos biológicos o vitales que ustedes van a estudiar, existen numerosas reacciones químicas. Y todo eso hace parte del metabolismo. Nosotros podemos clasificar los procesos metabólicos con base a diferentes criterios, como el rol que desempeñan en un organismo, esto es, hablamos de metabolismo primario o secundario, según la dirección en la cual transcurre, es decir, si son vías degradativas, entonces hablamos de catabolismo, o vías constructivas, hablamos entonces de anabolismo. En cuanto a la especificidad, es decir,
¿Qué es lo que metabolizamos? Entonces tenemos metabolismo de hidratos de carbono, metabolismo de lípidos, de compuestos nitrogenados, de xenobióticos, que son sustancias exógenas, etc. También según el organismo en el cual ocurre. Así hablamos de metabolismo microbiano, metabolismo vegetal, metabolismo humano, y en las condiciones en las cuales transcurren según la necesidad o no de oxígeno. Entonces, podemos reconocer el metabolismo aerobio y el anaerobio, según que requiera o no oxígeno. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de esta clasificación de los procesos metabólicos. Decíamos que en primer lugar podemos clasificar el metabolismo en primario y secundario. ¿A qué se refiere esta diferenciación que hacemos entre metabolismo primario y secundario? El metabolismo primario es el conjunto de procesos de transformación química que ocurre en la gran mayoría de los organismos. Es por tanto universal, ¿verdad? Son procesos que apuntan a satisfacer necesidades básicas de los organismos, como reproducción, obtención de energía, biosíntesis de macromoléculas, etc. O sea, son vías metabólicas que están destinadas a satisfacer necesidades fundamentales, ¿verdad? Que tienen todos los organismos. Por ejemplo, una necesidad básica de todos los organismos es la obtención de energía. Todos los seres vivos necesitan energía, desde las bacterias más simples hasta los organismos más complejos como el ser humano, ¿verdad? Biosíntesis de macromoléculas, esta es otra necesidad básica. Todos los seres vivos necesitan sintetizar proteínas, que para, por ejemplo, las enzimas, proteínas de membrana. Todos los seres vivos necesitan sintetizar lípidos de membrana. Bueno, y así sucesivamente. Entonces son vías metabólicas que satisfacen necesidades básicas, ¿verdad? La reproducción, otra necesidad básica, de hecho, por definición, para que un ser vivo pueda considerarse como tal, debe tener capacidad de reproducción. Entonces, la función reproductiva es una necesidad básica, ¿verdad? El metabolismo primario utiliza vías metabólicas que son comunes a la mayoría de los organismos, por eso decimos que son universales. ¿Cuáles son las vías metabólicas que abarca el metabolismo primario? La glicólisis, la beta-oxidación de ácidos grasos, ambas con un rol principalmente energético, ¿verdad? Son vías destinadas a la obtención de energía. O sea, ese es el fin principal, ¿verdad? Después podemos encontrarle otras aplicaciones. La síntesis de proteína y la replicación del DNA son vías metabólicas que tienen como finalidad la reproducción, el crecimiento. En el caso de la síntesis de proteína, esto entraría en lo que es biosíntesis de macromoléculas, ¿verdad? Síntesis de proteína, replicación del ADN, etc. Entonces, estas vías transcurren en todos los seres vivos. En las bacterias, en los hongos, en las plantas, en los insectos, en los mamíferos, en todos, ¿verdad? Por otra parte, tenemos el metabolismo secundario, que es el conjunto de procesos químicos que ocurre solo en ciertos organismos. Incluso puede llegar a ser especie específica, ¿verdad? Hay, por ejemplo, vías metabólicas que podemos encontrar en todos los mamíferos, ¿verdad? Sin embargo, hay otras que solamente vamos a encontrar en los seres humanos, ¿verdad? Entonces, y tienen como finalidad satisfacer necesidades que están vinculadas más bien a la relación de los seres vivos con el entorno y con otros individuos de su especie u otras especies. Por ejemplo, comunicación interna, atracción sexual, rechazo alimentario, mimetismo, protección contra radiaciones y depredadores, etc. Por ejemplo, en el ser humano, ¿verdad? Serían ejemplos de vías del metabolismo secundario, la síntesis de hormonas y neurotransmisores, ¿verdad? La síntesis del grupo hemo, la síntesis de diferentes mediadores biológicos. El metabolismo secundario utiliza vías metabólicas especiales y produce metabolitos derivados de los primarios, es decir,
las vías del metabolismo secundario utilizan como precursores a ciertos metabolitos primarios como ser glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, para generar los metabolitos secundarios como ser, por ejemplo, los alcaloides, hormonas esteroideas, neurotransmisores, antibióticos, etc. Ojo que aquí estamos hablando de manera general, ¿verdad? Porque los seres humanos no producimos antibióticos. Estamos hablando en general. Por ejemplo, hay hongos que pueden producir antibióticos como la penicilina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo eso, los neurotransmisores, nosotros podemos sintetizar una importante cantidad de neurotransmisores, de hormonas, y todas esas vías metabólicas se incluyen en lo que es metabolismo secundario. Algunos ejemplos concretos en el ser humano: la síntesis de las hormonas, el conjunto de hormonas que se incluyen entre las catecolaminas, que son derivadas del aminoácido tirosina. Este nombre de catecolaminas tiene que ver con la estructura de la tirosina que contiene el anillo catecol. Dentro de las catecolaminas se incluyen, por ejemplo, a las hormonas dopamina, adrenalina, noradrenalina. Entonces son neurotransmisores sintetizados a partir de tirosina. Nosotros vamos a estudiar esta vía, ¿verdad? Dentro de la síntesis de compuestos derivados nitrogenados. Entonces, todo eso hace a lo que es metabolismo secundario. También a partir de tirosina se puede sintetizar la melanina, que es el pigmento de la piel y el cabello. La síntesis de policétidos fenólicos como antraquinonas y tetraciclinas a partir de acetilcoenzima A. Otros ejemplos son la síntesis de las hormonas esteroideas, como las hormonas sexuales, testosterona, estrógeno, hormonas mineralocorticoides como la aldosterona, y glucocorticoides como el cortisol, todas a partir del colesterol. Entonces, todo eso forma parte del metabolismo secundario. Bien. Otro criterio con el cual podemos clasificar al metabolismo es según la dirección en la cual transcurre. Podemos reconocer entonces lo que llamamos catabolismo y el anabolismo. El catabolismo se refiere a vías degradativas. Incluye o implica la degradación de nutrientes o moléculas propias a fin de obtener energía química en forma de nucleótidos trifosfato como ATP y GTP o equivalentes de reducción como NADH, FADH2 y NADPH. Entonces, catabolismo implica degradación. ¿Qué podemos degradar? Podemos degradar nutrientes, o sea, las proteínas, los hidratos de carbono y lípidos de la dieta, o bien moléculas propias. Podemos degradar también la proteína corporal, el glucógeno que se almacena en el hígado, en los músculos, y los lípidos del tejido adiposo, principalmente con fines energéticos. ¿En qué forma obtenemos la energía? En forma de moléculas ricas en energía, como ATP y GTP, o también como equivalentes de reducción, NADH, FADH2 y NADPH. En este proceso degradativo que implica reacciones de hidrólisis y oxidación, se generan desechos como dióxido de carbono, agua y amoníaco. Es decir, el catabolismo genera desechos. También genera intermediarios metabólicos, como vamos a ver después, intermediarios metabólicos que pueden utilizarse como sustratos del anabolismo. El catabolismo es convergente, es decir, a partir de moléculas muy dispares, se obtiene una serie muy limitada de intermediarios o productos finales. Por ejemplo, todas las reacciones catabólicas que llegan hasta el final, es decir, la oxidación total de glucosa, de ácidos grasos y aminoácidos, termina generando solamente 3 productos, que son dióxido de carbono, agua y amoníaco. Por eso se dice que es convergente. Ejemplos de reacciones del catabolismo: glicólisis, beta-oxidación de ácidos grasos, vía de las pentosas fosfato. Por ejemplo, en la glicólisis degradamos la glucosa para obtener energía en forma de ATP
o intermediarios que después pueden seguir oxidándose para obtener más energía. En la beta oxidación de los ácidos grasos, degradamos por oxidación a las moléculas de ácidos grasos para generar otro intermediario oxidable que es el acetil coenzima A. Todo con fines energéticos. En la vía de las pentosas degradamos glucosa con otra finalidad, no con fines energéticos, pero sí para obtener equivalentes de reducción como NADPH. El anabolismo consiste en la síntesis de macromoléculas, que implica requerimientos de moléculas precursoras y energía química en forma de nucleótidos trifosfato, como ATP y GTP, y equivalentes de reducción como NADPH. Fíjense que el anabolismo es lo opuesto al catabolismo. El catabolismo es destructivo, degrada macromoléculas, y en el anabolismo sintetizamos macromoléculas. Y así como dijimos que el catabolismo genera energía en forma de nucleótidos trifosfato y equivalentes de reducción, el anabolismo requiere energía en forma de nucleótidos trifosfato y requiere equivalentes de reducción en forma de NADPH. Es decir que los nucleótidos trifosfato y equivalentes de reducción generados por el catabolismo son utilizados para sostener las reacciones del anabolismo. En el anabolismo, a diferencia del catabolismo, predominan las reacciones de condensación y reducción. Fíjense que estas reacciones son opuestas a las reacciones de hidrólisis y oxidación del catabolismo. Condensación es lo opuesto a la hidrólisis y reducción opuesto a la oxidación. Contrariamente al catabolismo, el anabolismo es divergente. Esto significa que a partir de una serie limitada de moléculas sencillas o intermediarios metabólicos, como son piruvato, glucosa, acetil coenzima A, ácidos grasos, glicerol y aminoácidos, se obtiene una gran variedad de productos complejos, como ser diversos tipos de polisacáridos, varios tipos diferentes de lípidos y una inmensa cantidad de proteínas distintas, ¿verdad? Por eso decimos que es divergente. Ejemplos de vías metabólicas del anabolismo: la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de proteína, el glucógeno, triacilgliceroles, la síntesis de colesterol, etc. Y fíjense que en el anabolismo sintetizamos moléculas complejas o macromoléculas que van a ser parte de la estructura de la célula, pero no solamente con fines estructurales, sino también sintetizamos moléculas funcionales. O sea, la síntesis de proteínas, por ejemplo, implica síntesis de proteínas estructurales de la célula, pero también sintetizamos enzimas, ¿verdad?, que son necesarias para el metabolismo. Sintetizamos proteínas que cumplen un rol hormonal, triacilgliceroles que van a constituir la reserva energética, etc. Antes de continuar, quisiera saber si hay alguna duda hasta aquí, algo que no se comprendió. No, profe, todo claro. Muy bien. Todo claro, profe. Muy bien. Si bien nosotros hablamos separadamente del anabolismo y catabolismo, en realidad en todos los seres vivos catabolismo y anabolismo operan de forma coordinada, de tal manera que el catabolismo genera lo que se requiere en el anabolismo. Las vías catabólicas transcurren de las moléculas complejas a las simples, liberando energía y generando un flujo de electrones. Por su parte, las vías anabólicas transcurren de moléculas simples a complejas, demandando lo que genera el catabolismo, que es energía y poder reductor. En este diagrama, que es una representación global, en forma esquemática, por supuesto, del metabolismo general, podemos ver que las flechas rojas que van hacia abajo describen los procesos propios del catabolismo, y las flechas azules que van en general hacia arriba abarcan las reacciones del anabolismo. Entonces,
¿Qué incluye el catabolismo? Fíjense, dijimos que el catabolismo se caracteriza por reacciones de hidrólisis y oxidación. Entonces, en general, en las primeras etapas del catabolismo predominan reacciones de hidrólisis. Hidrolizamos proteínas para obtener aminoácidos, hidrolizamos ácidos nucleicos generando nucleótidos, hidrolizamos los polisacáridos en monosacáridos, hidrolizamos los lípidos en glicerol y ácidos grasos. Podemos decir entonces que la primera parte del catabolismo implica la hidrólisis de macromoléculas, proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos, y de otras moléculas complejas que, si bien no son macromoléculas, también se hidrolizan, como los lípidos que son hidrolizados en glicerol y ácidos grasos. Esta primera etapa del catabolismo, que abarca las reacciones de hidrólisis, puede darse sobre los nutrientes de la dieta, es decir, nuestra dieta incluye proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos que se hidrolizan durante el proceso de la digestión. Pero también nosotros hidrolizamos proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos del organismo, los lípidos, ¿verdad? Hidrolizamos también nuestras propias proteínas para generar aminoácidos durante el recambio proteico, degradamos nuestros propios ácidos nucleicos, hidrolizamos el glucógeno del hígado cuando hay requerimiento de glucosa, hidrolizamos los lípidos del tejido adiposo para satisfacer la demanda energética de la célula en situaciones de ayuno principalmente, ¿verdad? Bueno, en una segunda etapa, el catabolismo implica la degradación de los combustibles que se generan mediante esas reacciones de hidrólisis. Entonces aquí predominan ya reacciones oxidativas, ¿verdad? La degradación de aminoácidos, degradación de hidratos de monosacáridos, la degradación del glicerol y los ácidos grasos, producto de la hidrólisis de los lípidos. Fíjense que en esta segunda etapa, como les decía yo, predominan las oxidaciones, ¿verdad? Y se generan intermediarios metabólicos más sencillos, tanto a partir de aminoácidos como de los monosacáridos de los lípidos. ¿Cuáles son esos intermediarios? Gliceraldehído trifosfato, piruvato, acetil coenzima A y algunos intermediarios del ciclo de Krebs. Esos intermediarios metabólicos sencillos que se generan en el catabolismo pueden ya sea oxidarse totalmente para dar dióxido de carbono, agua y amoníaco, o bien pueden utilizarse como precursores del anabolismo. Fíjense, aquí podemos ver, por ejemplo, el piruvato puede seguir degradándose y oxidarse totalmente, o bien puede usarse como precursor para la síntesis de aminoácidos o para sintetizar nuevamente glucosa y glucógeno. También puede utilizarse para la síntesis de lípidos. El acetilcoenzima A, que puede generarse como producto de oxidación de los aminoácidos, de la glucosa y de los lípidos, también puede utilizarse como precursor para la síntesis de nuevos ácidos grasos, para la síntesis de aminoácidos, o bien oxidarse totalmente para obtener energía. Entonces, los intermediarios que se producen en las reacciones del catabolismo pueden utilizarse ya sea como precursores del anabolismo, o bien pueden oxidarse completamente para dar dióxido de carbono y agua y generar una enorme cantidad de energía. En las fases finales del catabolismo, todos los intermediarios se oxidan mediante el ciclo del ácido cítrico para dar dióxido de carbono y generando cofactores reducidos como NADH y FADH2. Estos cofactores se reoxidan en la cadena transportadora de electrones y esa oxidación permite generar una enorme cantidad de ATP. Este ATP, generado por las reacciones del catabolismo, será utilizado para sostener o para proporcionar la energía necesaria para las reacciones del anabolismo. En este proceso, fíjense que todos los átomos de carbono de los aminoácidos
los azúcares y los lípidos que nosotros degradamos, oxidamos totalmente, se eliminan como dióxido de carbono. O sea, el dióxido de carbono que nosotros eliminamos con la respiración se lleva consigo todos los átomos de carbono de la glucosa, de la grasa y de los aminoácidos de la dieta que nosotros oxidamos durante el catabolismo. ¿Y qué pasa con los átomos de hidrógeno? Esos átomos de hidrógeno que se van retirando cuando los combustibles o intermediarios se oxidan, se van en forma de NADH, se transfieren en forma de NADH y FADH2 a la cadena respiratoria y son entregados finalmente al oxígeno molecular. O sea, los hidrógenos que fueron sustraídos durante las vías oxidativas se utilizan para reducir al oxígeno molecular y formar agua, que también eliminamos ya sea mediante la respiración o principalmente en forma de orina. Podemos ver entonces que todo está integrado. Decíamos también que podemos clasificar a los procesos metabólicos según su especificidad, es decir, qué es lo que estamos metabolizando. Entonces, para entender mejor el metabolismo, lo dividimos en metabolismo de hidratos de carbono, metabolismo de lípidos y metabolismo de compuestos nitrogenados. Y otro aspecto que abarca todo, que es el metabolismo oxidativo, ¿verdad? Que es la fase final del catabolismo de hidratos de carbono, lípidos y compuestos nitrogenados. El metabolismo de hidratos de carbono, o sea, cada uno de estos aspectos del metabolismo abarca diferentes vías metabólicas. Por ejemplo, el metabolismo de hidratos de carbono incluye a la glicólisis, la síntesis y degradación de glucógeno, la gluconeogénesis, la vía de las pentosas, etc. Estas serían las principales. Todas estas vías metabólicas nosotros vamos a estudiar dentro del capítulo de metabolismo de hidratos de carbono. El metabolismo de lípidos incluye la síntesis y oxidación de ácidos grasos, también la síntesis de cuerpos cetónicos y la síntesis de colesterol. El metabolismo de compuestos nitrogenados abarca básicamente el metabolismo de los aminoácidos y de los nucleótidos, que son compuestos que incluyen nitrógeno en su estructura. Tenemos entonces, dentro de este capítulo, asimilación de nitrógeno, oxidación, síntesis y oxidación de aminoácidos, síntesis y degradación de nucleótidos, síntesis de derivados de aminoácidos, etc. Y dentro del metabolismo oxidativo se incluye lo que es decarboxilación oxidativa del piruvato, oxidación de la acetilcoenzima A mediante el ciclo Krebs y cadena transportadora de electrones con fosforilación oxidativa. Fíjense que este metabolismo oxidativo es un capítulo aparte, pero en realidad abarca la degradación final de todos estos compuestos, de los aminoácidos, de los monosacáridos y de los ácidos grasos con fines energéticos. O sea, el metabolismo oxidativo cumple principalmente un rol energético. Está destinado a generar ATP. Si bien nosotros vamos a estudiar el metabolismo por partes, es decir, vamos a estudiar el metabolismo de hidratos de carbono, de lípidos y compuestos nitrogenados por separado, en realidad todas estas vías metabólicas que vamos a estudiar de manera independiente están interconectadas, ¿verdad? Y transcurren de manera coordinada, es decir, el metabolismo está integrado y hay que entenderlo como un todo. ¿Por qué entonces lo separamos? Y por la misma razón de que nosotros, o sea, que en la facultad de medicina, la carrera de medicina se separa por materias, ¿verdad? O sea, ustedes van a estudiar los mismos procesos vitales dentro de bioquímica, que dentro de fisiología van a volver a estudiarlos otra vez, muchos de ellos dentro de fisiopatología, ¿verdad? Estudiaron histología, anatomía por separado, pero en realidad, cuando ustedes traten a un ser humano, ¿verdad? Ustedes van a integrar todos esos aspectos, ¿verdad? Van a integrar la anatomía con la histología, la bioquímica y la fisiología para tratar a un ser vivo, para curar una enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué se lo estudia por separado? Simplemente con fines didácticos, ¿verdad? Porque si no el estudio sería muy desordenado. Pero
es importante integrar todos esos procesos, ¿verdad? Asimismo, nosotros dentro del curso de bioquímica vamos a estudiar por separado el metabolismo de los diferentes tipos de nutrientes, pero al finalizar el curso en la unidad que es de integración del metabolismo o correlaciones metabólicas, en la cual nosotros vamos a establecer interconexiones entre las diferentes vías metabólicas. Aquí podemos ver en esta figura de qué manera el catabolismo y el anabolismo de los diferentes tipos de nutrientes y moléculas biológicas están integrados e interconectados. El catabolismo abarca la degradación de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, ya sea procedentes de los nutrientes o del propio organismo, que son degradados mediante reacciones de hidrólisis y oxidación, dando metabolitos intermediarios o productos finales de degradación, que son el dióxido de carbono, agua y amoníaco, generando en estos procesos energía, ya sea en forma de ATP o de cofactores reducidos como NADH, NADPH y FADH2. Estos metabolitos intermediarios, energía en forma de ATP y equivalentes de reducción, son utilizados conjuntamente con moléculas precursoras para las reacciones del anabolismo. En el anabolismo implica reacciones de condensación y reducción. Entonces, a partir de moléculas precursoras como aminoácidos, monosacáridos, glicerol, ácidos grasos, acetil, coenzima A y bases nitrogenadas, se construyen macromoléculas y otras biomoléculas como proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Como decíamos, las reacciones del anabolismo son de condensación y reducción. Tanto las reacciones de condensación como las de reducción son reacciones que, analizadas de manera independiente, son endergónicas, es decir, consumen energía. Es por eso que deben acoplarse con hidrólisis de ATP y requieren cofactores reducidos como el NADPH. Entonces, fíjense que tanto los metabolitos intermediarios como los equivalentes de reducción en forma de NADPH y el ATP generados por las reacciones degradativas del catabolismo se utilizan como recursos para sostener las reacciones biosintéticas del anabolismo. Aquí podemos ver, fíjense que dice que el catabolismo genera la energía química y los electrones que se requieren para el anabolismo. Como decíamos, esta energía química está en forma de ATP o cofactores reducidos, ¿verdad? El NADPH transfiere los electrones que se necesitan para las reacciones reductivas del anabolismo. Fíjense que el anabolismo utiliza cofactores reducidos en forma de NADPH. ¿Qué sucede entonces con el NADH y el FADH2? Estos se reoxidan mediante la cadena transportadora de electrones para generar una enorme cantidad de ATP. ATP que a su vez será utilizado para sostener las reacciones del anabolismo. Antes de seguir, quisiera saber si se comprende todo lo que acabo de explicar o hay alguna duda. No hay dudas. Bueno, seguimos entonces. Podemos separar o reconocer en el catabolismo diferentes fases. Las macromoléculas como glucógeno, proteína, ácidos nucleicos, glicosaminoglicanos y otras moléculas complejas como triacilgliceroles, fosfolípidos y glicolípidos experimentan degradación con varias finalidades. En primer lugar, liberar sustratos oxidables con fines energéticos, también para obtener precursores estructurales para biosíntesis, para destruir moléculas cuya función ya no se requiere y para remodelar tejidos. Entonces, nosotros hacemos catabolismo, o sea, ¿cuál es el principal rol del catabolismo? Generar energía. Entonces, degradamos las macromoléculas y otras moléculas complejas
para liberar sustratos que a su vez puedan seguir oxidándose para generar energía. Pero no solamente hacemos catabolismo con fines energéticos, también para generar precursores estructurales de biosíntesis. Dijimos que, fíjense que aquí podemos ver que el catabolismo, las flechas rojas, ¿verdad? Si transcurren hasta el final las vías degradativas, vamos a obtener ya estos desechos inorgánicos, ¿verdad? Como dióxido de carbono, agua y amoníaco. Pero no siempre las reacciones degradativas llegan hasta el final. Podemos obtener también intermediarios metabólicos como gliceraldehído trifosfato, piruvato, acetilcoenzima A y diversos intermediarios del ciclo de Krebs. Y esos intermediarios, si no se oxidan totalmente, pueden utilizarse como precursores del anabolismo para la síntesis de aminoácidos, para la síntesis de glucosa, para la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, el catabolismo no tiene solamente una finalidad energética, sino también generar precursores para biosíntesis. También el catabolismo tiene la función de degradar moléculas que ya no se necesitan, ¿verdad? Acuérdense que hay un permanente recambio, ¿verdad? En el organismo hay un permanente recambio de los componentes celulares. Las proteínas se degradan y se resintetizan, los lípidos, los ácidos nucleicos, etc. La degradación de moléculas complejas se realiza por etapas. Esto permite que la liberación de energía sea controlada y que se puedan generar intermediarios para biosíntesis, porque si las biomoléculas se degradasen en un solo paso, de una sola vez, no se podrían generar intermediarios, generarían ya directamente dióxido de carbono, agua, amoníaco. Por ejemplo, nosotros podemos quemar la glucosa en un calorímetro, la glucosa, los aminoácidos, pero si yo quemo la glucosa o los aminoácidos, ¿qué voy a tener como productos finales? En el caso de la glucosa, toda la glucosa se va a degradar a dióxido de carbono y agua. En el caso de los aminoácidos voy a tener dióxido de carbono, agua y amoníaco. Pero no voy a poder conseguir esos compuestos, esos intermediarios metabólicos que a nivel biológico son necesarios para las reacciones de biosíntesis. Entonces, el hecho de que la degradación se haga por etapas permite, por un lado, generar intermediarios metabólicos que se van a utilizar para convertir en otros compuestos, y además de eso hace que la liberación de energía sea controlada. Cuando quemamos glucosa y aminoácidos, y yo quemo directamente en un calorímetro, dijimos que vamos a obtener dióxido de carbono, agua y amoníaco. Pero no solamente eso, la mayor parte de la energía se va a liberar en forma de calor, ¿sí? La energía se libera de una vez. En cambio, si esa oxidación se hace de manera controlada y por etapas, la energía se puede ir liberando de a poco y se puede aprovechar para la síntesis de ATP. Es decir, el rendimiento energético es mucho mayor. Entonces, ¿cuáles son estas etapas que podemos reconocer en el catabolismo? La primera etapa, o etapa macromolecular, la etapa monomérica y la tercera etapa, o de metabolismo intermedio. Hablemos un poquito entonces de estas tres etapas. Fijémonos en este esquema, que es bastante parecido al que habíamos mostrado previamente, ¿verdad? Donde las proteínas se hidrolizan para dar aminoácidos, los carbohidratos se hidrolizan para dar glucosa y los lípidos para generar ácidos grasos y glicerol. Esto abarca tanto las proteínas, carbohidratos y lípidos de la dieta, como así también las propias proteínas, carbohidratos y lípidos de la célula, ¿verdad? Esta primera etapa en la cual estas moléculas complejas se hidrolizan para dar moléculas más simples es la primera etapa o la etapa macromolecular. La etapa macromolecular, en la cual predominan reacciones de hidrólisis. O sea, aquí no hay reacciones de oxidación. En esta primera etapa tampoco se genera ATP. Las hidrólisis son siempre reacciones exergónicas, liberan energía, pero esa energía no se aprovecha, de hecho no alcanza para sintetizar ATP. La segunda etapa, que es la etapa monomérica,
implica reacciones, reacciones oxidativas. Se da entonces una oxidación parcial de los combustibles. Aminoácidos, degradamos aminoácidos para dar diferentes intermediarios como piruvato, acetilcoenzima A u otros intermediarios del ciclo de Krebs. Degradamos la glucosa por glicólisis para generar piruvato y degradamos los ácidos grasos y glicerol para generar piruvato a partir del glicerol y acetilcoenzima A por degradación de los ácidos grasos. Esa es entonces la fase monomérica. Y finalmente, en la fase del metabolismo intermedio, que es la fase final, ¿verdad?, se da la oxidación total de los intermediarios generados por las fases anteriores. Es decir, el piruvato, el acetilcoenzima A y los intermediarios del ciclo de Krebs se oxidan totalmente para dar dióxido de carbono, generando equivalentes de reducción como NADH y FADH2 que se oxidan en la cadena transportadora de electrones, liberando una gran cantidad de energía que se aprovecha para sintetizar ATP. En ese proceso también se reduce el oxígeno molecular a agua. Hablemos un poquito más de cada una de estas fases del catabolismo. La fase macromolecular, entonces, implica la degradación hidrolítica de los polímeros biológicos, entiéndase, hidratos de carbono, o sea, polisacáridos, ácidos nucleicos, proteínas, y de los lípidos complejos en sus monómeros. O sea, convertimos macromoléculas y moléculas complejas en monómeros. Decíamos que en esta fase predominan las reacciones de hidrólisis y no hay producción de ATP. En esta primera fase generamos los monómeros que se van a degradar en la segunda fase, que se conoce como fase monomérica. En la fase monomérica se da la oxidación parcial de monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos para dar compuestos orgánicos más sencillos. Aquí tenemos, en esta fase monomérica, hay limitada oxidación de los sustratos y se produce una pequeña cantidad de ATP, pero solo a partir de la degradación de la glucosa, y es ATP que se obtiene por fosforilación a nivel del sustrato. De hecho, estoy segura que ustedes ya estudiaron esto en biología, pero vamos a ver nosotros también en bioquímica que en la glicólisis se genera ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Y es la única generación de ATP que tenemos en la fase monomérica del metabolismo. Y finalmente, en la última fase, que llamamos metabolismo intermedio, se produce la oxidación total de los intermedios metabólicos generados en la fase monomérica. ¿Cuáles son estos intermediarios metabólicos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuáles son estos intermediarios metabólicos que vamos a oxidar totalmente en la fase final? Piruvato no puede ser, profe. Muy bien, uno de ellos es Acetil-CoA, profe. acetilcoenzima A también. Muy bien. Asimismo. Entonces, en esta fase final se da la oxidación completa de los sustratos combustibles y aquí sí tenemos una gran producción de ATP asociada a fosforilación oxidativa. Habíamos explicado que cuando el piruvato y el acetilcoenzima A se oxidan completamente en el ciclo de Krebs, se genera dióxido de carbono, es decir, todos los átomos de carbono quedan convertidos en dióxido de carbono, pero estas reacciones, tanto la descarboxilación oxidativa del piruvato como la oxidación total del acetil-CoA en el ciclo de Krebs, generan una enorme cantidad de cofactores reducidos. Estos cofactores reducidos se reoxidan en la cadena respiratoria, es decir, transfieren sus electrones a la cadena transportadora, ¿verdad? Y el transporte de esos electrones va liberando gran cantidad de energía y esa energía liberada se utiliza para fosforilar ADP y generar ATP. Entonces, eso es la fase final del metabolismo oxidativo. Entonces, ese ATP que se genera con la energía que se libera por el transporte de electrones, se conoce, o sea, ese proceso se conoce como fosforilación oxidativa, porque es ATP que se ha generado
con la energía liberada por la oxidación de los combustibles. Bueno, hasta aquí entonces va la primera parte de la clase, y antes de pasar al siguiente tema, ¿verdad?, que va a desarrollar el doctor Ferro, quisiera saber si quedó alguna duda, algo que no se haya comprendido bien. No, profe. ¿Se entendió todo? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de otro tema, que es la organización del metabolismo, que va a desarrollar el profesor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Voy a presentar la... ¿Ustedes ven la pantalla que estoy presentando? Aún no, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Bien, entonces, hemos visto en esta, con la profesora Bierzi, la primera parte, qué consiste el metabolismo, para qué sirve el metabolismo. Y una cosa muy importante que ella resaltó es que el hecho de que el metabolismo ocurra por etapas confiere muchas ventajas. Una, la posibilidad de obtener productos intermedios que son utilizados para distintos fines. Y otra, el hecho de que en ninguna de las reacciones, sobre todo en las reacciones de la primera y la segunda fase, ocurre una gran liberación de energía en forma de calor. El hecho de hacer el metabolismo por etapas minimiza la liberación brusca de calor. Recordemos que todas estas reacciones están ocurriendo en un altísimo porcentaje dentro de las células y por lo tanto contenidas en un ambiente donde el limitante es la membrana plasmática. Y cada molécula de la membrana plasmática no está ligada en su mayoría covalentemente con otras, es decir, solamente son interacciones débiles las que mantienen la integridad de las membranas. Por lo tanto, si se liberara mucho calor, eso sería desorganizado muy rápidamente. El hecho de que el metabolismo ocurra por etapas significa que vamos a tener también un nivel de complejidad creciente en la organización. Y eso empieza con algo bastante sencillo, que son las reacciones metabólicas. A su vez, cuando un conjunto de reacciones metabólicas opera coordinadamente para lograr uno o varios productos, se constituye lo que se llama vías o rutas metabólicas. Y estas rutas no son independientes, sino que están interconectadas, constituyendo lo que llamamos red o malla metabólica. Obviamente, si existe entrecruzamiento de vías metabólicas, hay sitios donde esas vías metabólicas se cruzan. Pero esos sitios no son lugares, sino que esos sitios, entre comillas, entrecruzamientos, son moléculas. Moléculas que participan como intermedio en más de una vía metabólica reciben el nombre de encrucijadas metabólicas, lo que vendría a corresponder con una rotonda en un cruce de carreteras o en una esquina en un cruce de calles. Veamos entonces estos componentes del metabolismo, desde lo más sencillo, que es la reacción metabólica. Es la unidad fundamental del metabolismo y es una reacción química. Una reacción química como estas que ya estuvimos viendo en el capítulo de bioenergética y también las reacciones que hemos visto catalizadas por las enzimas. De hecho, la gran mayoría, y cuando digo la gran mayoría, esto es más del 95% de las reacciones del metabolismo, tienen catálisis enzimática. Por lo tanto, tienen un fuerte condicionamiento cinético. Y me adelanto ya a decirles que si la enzima no se expresa, si la enzima no está presente, entonces prácticamente la reacción no se va a ver ocurrir.
Además, el hecho de que se necesiten enzimas nos está mostrando el fuerte componente genético que hay en el metabolismo, del momento que las enzimas son proteínas que están codificadas en el genoma y por lo tanto sometidas a las variaciones que el genoma puede tener. O sea, variaciones que vienen de variabilidades dentro de lo normal, así como mutaciones que pueden afectar grandemente la estructura de esa proteína finalmente. ¿Cómo vamos a describir una reacción metabólica? Con varios elementos. Primero, lo primero que tenemos que reconocer es el tipo de reacción. Por ejemplo, es una hidrólisis, es una oxidación, es una reacción de condensación. Ese es el primer detalle a reconocer. Segundo, y tan importante como el anterior, ¿qué sustratos o sustratos participan? Tanto si la reacción es monosustrato, por ejemplo, vamos a isomerizar glucosa 6-fosfato. Eso es una reacción monosustrato. O bien, vamos a condensar acetil-CoA con oxalacetato para producir citrato, una reacción bisustrato. ¿Y qué producto o productos se generan en esa reacción? Fíjense que estos dos primeros aspectos son eminentemente químicos, ¿verdad? A más B da X más Y. Y el tipo de reacción. Pero ahora entra un componente biológico importante. ¿Qué enzima cataliza la reacción y qué propiedades cinéticas tiene? Por ejemplo, es una enzima que sigue la cinética de Michaelis-Menten, es una enzima alostérica, qué afinidad tiene por su sustrato, tiene alta o baja velocidad máxima, etc. Otro detalle importante es reconocer si requiere un cofactor. Y si requiere un cofactor, ¿cuál es ese cofactor que necesariamente tiene que estar presente? Por ejemplo, si es una deshidrogenación, depende de NAD, lo más frecuente, o depende de FAD, o de otro cofactor oxidante, por ejemplo. Si va a transferirse un metilo, ¿lo transfiere SAM o lo transfiere metiltetrahidrofolato? Por tanto, este es un detalle importante a reconocer también. Otra cuestión importante en la definición de una reacción metabólica es qué tan lejos o cerca del equilibrio está la reacción. Por lo menos saber si en condiciones estándar la reacción, cómo se comporta. Y algo de sumo interés biológico, dónde esa reacción metabólica está ocurriendo. Y esto va desde el ambiente subcelular en que la reacción ocurre, por ejemplo, saber si la reacción está ocurriendo en la mitocondria o en el citosol. Por ejemplo, la glucosa se fosforila en el citosol. Sin embargo, el piruvato se oxida en las mitocondrias. ¿En qué tejido en particular o en qué órgano? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque una misma reacción puede cumplir fines diferentes en diferentes órganos, ¿verdad? Por ejemplo, la fosforilación de la glucosa en un eritrocito es fundamental para que el eritrocito tenga energía. En cambio, cuando ocurre en un hepatocito, es fundamental para que el hígado almacene glucosa. Y eso le va a dar características diferenciales a esta reacción. Cuando una secuencia de reacciones aparece organizada con un propósito para cumplir con una necesidad específica de la célula, decimos, aquí hay una vía metabólica. Estas vías pueden liberar energía, entonces, ¿de qué clase de metabolismo estamos hablando? Catabolismo. Catabolismo. Muy bien. O bien, a través del anabolismo podemos sintetizar moléculas más complejas. El metabolismo ha ido evolucionando con los distintos organismos, organizándose de diferentes maneras. O sea, no todas las vías metabólicas van a tener el mismo tipo de organización. Siempre hay una secuencia de reacciones, pero esa secuencia puede ser lineal,
Es decir, el producto de una reacción es sustrato del siguiente y así sucesivamente. Puede ser divergente, teniendo la vía metabólica una fase común hasta llegar a un compuesto que es una encrucijada metabólica, y a partir de ahí ese compuesto tiene dos o más destinos diferentes. Puede ser convergente, es decir, la vía puede empezar por productos diferentes inicialmente y luego los productos de dos vías juntarse en algo más complejo. O incluso podría ser que las mismas reacciones vengan ocurriendo hasta generar un intermedio que luego se condensa para dar algo más complejo. Entonces ahí hay carácter convergente. Las vías pueden ser circulares, si hacen ciclos sin solución de continuidad, o en espiral, cuando las reacciones se repiten, pero los productos van aumentando o disminuyendo de tamaño progresivamente. Vamos a mirar las definiciones precisas y los ejemplos que ilustran estos tipos de vías metabólicas. Primera de ellas es la vía lineal. Esto es lo más fácil de conceptualizar. Las reacciones se van sucediendo de manera que el producto o los productos de una reacción funcionan como sustrato de las siguientes reacciones, ¿verdad? Sin que haya un agregado grande de átomos de carbono, ¿verdad? Lo cual le daría una visión convergente. Ejemplos típicos de vías lineales encontramos en la glicólisis, en la síntesis de los nucleótidos de pirimidina y algunas otras partes que vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Esquemáticamente podríamos representar como que un sustrato inicial A través de una reacción catalizada por una enzima, ¿verdad? El producto B, y este a su vez con otras reacciones enzimáticas dando una secuencia C es sustrato para esta enzima y da D es sustrato para esta enzima y da el producto final E. Esta es la forma más fácil de imaginarse una ruta metabólica, una vía metabólica. Podemos ver aquí que originalmente sintetizamos carbamoilfosfato y este va a ir progresando. Ciertamente aquí hay un agregado importante de carbono, pero si consideramos el anillo de pirimidina, va experimentando reacciones relativamente simples y de manera lineal, ¿verdad? Por ejemplo, si partimos de orotina monofosfato, se convierte en urina monofosfato, se fosforila y finalmente se amina para llegar a citina trifosfato. Una vía lineal. Las vías divergentes ya las habíamos definido como aquellas en las cuales una reacción o un conjunto de reacciones genera una encrucijada metabólica, ¿sí? Genera un intermedio, y este intermedio tiene dos o más destinos metabólicos. La síntesis de los nucleótidos de purina y la síntesis de hormonas esteroides responden a este modelo. Veamos. Tengo una reacción inicial, para hacerlo sencillo. A, mediante catálisis enzimática, produce B, y B tiene más de un destino metabólico. Por lo tanto, B, ¿qué sería aquí? ¿Qué categoría tiene B? ¿Es la encrucijada metabólica? Correcto. B es la encrucijada metabólica, ¿verdad? Y permite dirigirse a través de una reacción catalizada con una cierta enzima hacia el producto C o hacia el producto D. Y estos a su vez ya cada uno sigue una subvía que es propia para dar los productos finales. Esto lo vemos en un ejemplo con el metabolismo de purinas, se entiende más fácilmente. Empezamos con ribosa 5-fosfato y aquí hay una serie de reacciones, sobre todo esta flecha larga, no es una reacción, sino son muchas reacciones
hasta dar con la síntesis de inosina monofosfato, IMP, que sería aquella molécula que cumple un rol dentro de la vía como una encrucijada, aunque generalmente encrucijada metabólica usamos como término para referirnos a la conexión de varias vías, pero ciertamente IMP es un intermedio con dos destinos diferentes. Puede ir a la síntesis de nucleótidos de adenina o a la síntesis de nucleótidos de guanina. Por tanto, estamos en presencia de una vía divergente. ¿Qué ventaja le da a una célula el hecho de tener una vía con esta característica? A lo largo del curso iremos reconociendo estas ventajas, pero para empezar, fíjense que en vez de tener todo un conjunto de reacciones independientes para llegar a ATP o a GTP, al tener toda esta fase común nos ahorramos un montón de enzimas, nos ahorramos un montón de intermedios y la posibilidad de que haya productos secundarios que reduzcan el rendimiento. Por tanto, aquí hay un sentido de economía, de ahorro en este proceso. Además, fíjense, al tener estas fases comunes, los productos o intermedios de cada vía pueden incluso regular la fase común de la vía, dándole mayor posibilidad de ajustar el ahorro de materia y energía en el metabolismo. Por ejemplo, de vía divergente lo tenemos en la síntesis de hormonas esteroides, en la cual el precursor es colesterol. En una primera fase se recorta la cadena lateral para producir pregnenolona. Y aquí pregnenolona puede ir hacia la síntesis de los esteroides sexuales o a la síntesis de progesterona. Y a su vez, progesterona puede ir a la síntesis de los mineralocorticoides como aldosterona o a la síntesis de cortisol, un glucocorticoide. En las secciones anteriores, la profesora Bierzi hizo una acotación y ya me adelanto a repetirla. Ustedes no tienen que aprenderse los ejemplos, no tienen que aprenderse ahora los ejemplos que aparecen en las moléculas que aparecen en estos ejemplos para ilustrar los tipos de vías metabólicas. Lo que queremos es que tengan claro el concepto, ¿verdad? Que aquí vamos avanzando hasta llegar a este intermedio y este intermedio es, por ejemplo, metabolizado por la enzima CYP21 para avanzar hacia la síntesis de aldosterona, o bien es metabolizado por CYP17 para avanzar a la síntesis de cortisol. Pero ustedes no tienen que memorizar esta estructura. Las vías convergentes funcionan, podríamos decir, a la inversa. Tenemos uno o más precursores, se van a condensar para generar un intermedio que se puede condensar con otro, así generando una molécula más compleja de a pedazos, ¿verdad? No agregar carbono en magnitudes pequeñas, por ejemplo, de a 2 o de a un átomo de carbono para construir una molécula grande. Un ejemplo es la síntesis de colesterol, que empieza con acetil-CoA, 2 carbonos, para dar acetoacetil-CoA, ahorrándome pasos. Luego da un intermedio de 5 carbonos, después 5 más 5 dan 10, 10 más 5 da 15, 15 más 15 da 30. Aquí tenemos precursores idénticos, A y B, que van avanzando hacia producir un intermedio D. Si, por ejemplo, si A y B tienen cada uno 2 carbonos, ¿cuántos carbonos tiene D? No, 16. A ver, si 2 más 2 sería 4. 4 más 4. 8. 8. Pero fíjense que no fue 2 más 2 más 2 más 2, sino repitiendo las mismas reacciones para producir un producto condensado. Y luego avanza
hacia la producción del derivado final. Aquí tenemos esquemáticamente de vuelta la síntesis de hemo, aquel grupo protético que veíamos en mioglobina y en hemoglobina, se empieza sintetizando a partir de glicina, un aminoácido bien sencillo, y succinil-CoA. Se condensan y dan este aminoácido que se llama delta-ALA, delta-aminolebulinato, con mayúscula para que la abreviatura no se confunda con alanina. Dos moléculas de delta-ALA se condensan, aquí hay un 2, ¿verdad? Se condensan para dar porfobilinógeno. 4 de porfobilinógeno dan, a través de varias reacciones, protoporfirina. Y protoporfirina más hierro da hemo. En lugar de ir sumando carbono de a poquito, lo que logran las vías convergentes es generar fragmentos relativamente grandes, lo cual también significa un ahorro en la necesidad de más enzimas si tuviéramos que ir sintetizando una cadena carbonada de a 2 o 3 carbonos. El otro tipo de vías metabólicas son las vías circulares. En esta es un conjunto de reacciones que se repite en una secuencia cerrada. Si las reacciones se repiten, quiere decir que las mismas enzimas van a actuar una y otra vez. Y los intermedios siempre van a tener la misma estructura. Esto es lo que vemos en el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, en el ciclo del metiloactivo, ciclo del gamma-glutamilo o la síntesis de la urea. Por ejemplo, A es un intermedio que reacciona con X para dar el intermedio B. Este a su vez se transforma en el intermedio C, C se transforma en D, D se transforma en E con pérdida del fragmento Z, E se transforma en F y F regenera A. Las enzimas que participan son siempre las mismas, por lo tanto catalizan las mismas reacciones. De A a B siempre es una enzima, de E a F es otra enzima, pero siempre catalizando la misma reacción. Y las moléculas que son intermedios siempre tienen la misma estructura. Obviamente esta molécula se transformó, pero cuando complete el ciclo volveremos a encontrar una molécula con exactamente la misma estructura. Pongamos como ejemplo la síntesis de urea. El aminoácido ornitina se condensa con el fosfato de carbamilo para dar otro aminoácido que se llama citrulina. Y aquí incorporo un carbono y un grupo amino. Citrulina reacciona con aspartato y con eso incorpora otro grupo nitrogenado a través de la formación de este intermedio que es arginino succinato, que se escinde en fumarato y arginina se hidroliza para dar urea y ornitina nuevamente. Es decir, regeneramos esa molécula con la cual estábamos arrancando la condensación. Las mismas reacciones se van repitiendo en una secuencia cerrada y los intermedios son los mismos. Y la vía en espiral tenemos repetición de los mismos tipos de reacciones, pero aquí hay una diferencia importante y es que los sustratos van cambiando en el número de átomos de carbono. Por ejemplo, podemos ir aumentándolo como se ve en la síntesis del ácido palmítico, el palmitato, va aumentando de a 2 carbonos o va disminuyendo de a 2 carbonos, como se ve en la beta oxidación de los ácidos grasos. Aquí tengo la molécula A con un tamaño de X repetido N veces. En una primera secuencia de reacciones pierdo un fragmento X y genero
A con XN-1. Se acortó en una unidad de, por ejemplo, 2 carbonos. Repitiendo las mismas reacciones, se pierde el mismo fragmento y el sustrato se acortó en la misma medida, y así sucesivamente hasta lograr un producto final. Pero fíjense que las reacciones se repiten, pero el tamaño del sustrato fue cambiando. Al representar estas vías en espiral con ejemplos, tenemos aquí la oxidación de ácidos grasos. Imaginen, aquí tenemos, por ejemplo, un ácido graso de 18 átomos de carbono. En primer lugar, experimenta deshidrogenación mediada por FAT, un doble enlace, se hidrata el doble enlace, deshidrogenación de este hidroxilo mediada por NAD para formar un beta-cetoácido, y luego tenemos una tiólisis. Se pierden 2 carbonos aquí en forma de acetil-CoA, y si el ácido graso inicial tenía 18 carbonos, ahora este tiene, ¿cuánto? ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Están todavía ahí? ¿O ya se fueron a almorzar? Sí, profe. ¿Mm? A ver, si empecé con ácido oleico, 18 carbonos, y pierdo 2 carbonos en forma de acetil-CoA, ¿qué me queda aquí? 16 carbonos. 16 carbonos, me queda ácido palmítico. Y este ácido vuelve a experimentar las mismas reacciones: deshidrogenación con FAT, hidratación, deshidrogenación con NAD, tiólisis. Entonces ahora va a tener 14 carbonos y vuelve a experimentar las mismas reacciones. Quiere decir que cada vez que se cumple una ronda de reacciones, perdemos un fragmento en forma de acetil-CoA. Si estamos hablando típicamente de una vía en espiral. Y la síntesis de ácidos grasos, si bien opera con reacciones que tienen diferencia, también se va repitiendo un conjunto de reacciones, pero el producto va creciendo en tamaño. En una primera ronda tendremos aquí una cadena de butirilo de 4 carbonos, pero al concluir la segunda será de hexanoilo, y así sucesivamente. En las vías metabólicas tenemos algunas reacciones que deberíamos reconocer. Una de ellas es lo que se llama paso comprometido. ¿Qué es un paso comprometido? Es aquella reacción a partir de la cual ya no hay posibilidad de regresar, no hay retorno. Típicamente es una reacción que va a definir o va a condicionar a que el resto de la vía metabólica continúe en su operación. Generalmente es la primera reacción irreversible. A ver, irreversible. ¿Carácter cinético o termodinámico? Cinético. Termodinámico normal. Claro, termodinámico, porque la reversibilidad o no, ¿se acuerdan que depende del equilibrio, de la constante de equilibrio? Por lo tanto, ahí hay un factor termodinámico, pero dice catalizada enzimáticamente. ¿Factor cinético o termodinámico? Cinético, profe. Ese sí, cinético. Y que es propia de una vía metabólica. Cuando decimos propia, estamos refiriéndonos a que no es una reacción compartida con otra vía metabólica. Porque fíjense, si fuera una reacción compartida con otra vía metabólica y yo corto ahí, ¿cuántas vías metabólicas estaría cortando? ¿Una o dos?
2. 2, ¿verdad? 2, ¿verdad? Esto es más o menos como cuando tenemos un circuito eléctrico en la casa, ¿verdad? Si yo voy a hacer una reparación en la cocina, ¿necesito apagar la luz en toda la casa o solo en No, el circuito de la cocina? solo en la cocina. Ok, entonces ahí tendría que estar mi punto de control, ¿de acuerdo? Por supuesto que voy a controlar también en la llave general, pero no solamente se perderá la electricidad en una habitación, sino en toda la casa. Y definitivamente las células no pueden eh, mantener su estado vital encendiendo y apagando vías metabólicas todas de una vez, ¿verdad? Porque si no, la célula, ¿qué le pasaría? ¿Qué le va a pasar? Dejarían de hacer sus Y se va a funciones. morir, la célula va a morir, ¿verdad? Y por lo tanto, necesitamos que estos pasos comprometidos, que son puntos de control importantes para una vía metabólica, sean propios de esa vía metabólica, exclusivos de esa vía metabólica. Típicamente una reacción fuertemente exergónica, por eso es irreversible, temprana. ¿Qué quiere decir que la reacción sea temprana? ¿No puede ser que ocurra al comienzo? Al comienzo de la vía metabólica, muy bien, y está sometida a fuertes efectos regulatorios. Ejemplo, en la glicólisis, que es una secuencia de 10 reacciones, el paso comprometido es la fosforilación de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Y esta es la tercera reacción de la vía, no es la primera. ¿Por qué no la primera? Porque la primera da un producto común a varias vías metabólicas. La segunda, ¿por qué no? Porque es una reacción reversible. Y la tercera, esta es exclusiva de la glicólisis y además es una reacción irreversible. En el caso de la síntesis de palmitato, esa reacción que constituye el paso comprometido es la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA. Un concepto que está asociado con esto, pero que no es, no es equivalente, es lo que llamamos etapa limitante de la velocidad. Y se refiere a la reacción más lenta de la vía metabólica. En general, en cualquier proceso, el proceso más lento es el que controla la velocidad de todo el conjunto, ¿ya? Y es la etapa que controla el flujo metabólico global de la vía y está sometida a muchos efectos regulatorios. Cuando estamos hablando de una vía lineal, como la glicólisis, por ejemplo, el paso comprometido suele ser también al mismo tiempo la etapa limitante de la velocidad, pero en la vía divergente ya no podemos hacer esa afirmación. Y el tercer nivel de organización del metabolismo es la red metabólica o malla metabólica, que es el conjunto interconectado de todas las vías metabólicas que están presentes en un organismo determinado. Esto se ve como una cuestión excesivamente compleja, pero de verdad, a medida que avance el curso, esto se irá revelando como algo comprensible, donde tenemos secuencia. Aquí podemos ver claramente si siguen, ¿ven el puntero que estoy moviendo? Sí, profe. Ok, aquí tenemos la glicólisis. Se dan cuenta que es una vía lineal hasta llegar a piruvato, desde glucosa que está por aquí hasta piruvato, una vía lineal. Pero esa vía, por ejemplo, en piruvato acá tiene una conexión, por aquí también hay otras conexiones. Por eso la red metabólica se parece a un mapa de carreteras. Y en ese mapa hay lugares de conexión
que llamamos encrucijada metabólica. Por ejemplo, la glicólisis nos lleva de glucosa hasta piruvato, pero piruvato puede reducirse a lactato en la glicólisis anaerobia, puede transaminarse generando alanina o puede desplazarse a la mitocondria si la célula tiene mitocondrias y oxidarse generando acetil-CoA que alimenta el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. También encontramos fuerte carácter de encrucijada metabólica, varios intermedios y precursor del ciclo de Krebs. De hecho, acetil-CoA, por eso aquí está resaltado en otro color, en negrita, es el principal componente con carácter de encrucijada metabólica en el metabolismo. Es la principal molécula con carácter de encrucijada metabólica. Pero también tenemos a citrato. Por ejemplo, citrato puede continuar su oxidación en esta ruta, pero puede ser exportado para la síntesis de ácidos grasos y colesterol. El malato puede oxidarse a oxaloacetato, pero puede exportarse para la síntesis de glucosa como un destino alternativo. Si bien no son todas las moléculas que actúan como encrucijada metabólica, pero podemos mencionar aquí tres muy importantes: acetil-CoA, piruvato y glucosa 6-fosfato. Pero también son importantes alfa-cetoglutarato, oxaloacetato y succinil-CoA. Les recuerdo, estas moléculas tienen que tener participación en 2 o más vías metabólicas y sirven como compuestos de conexión. Tenemos una versión más simplificada de la red metabólica donde podemos localizar acetil-CoA que conecta con el ciclo del ácido cítrico, pero también con la síntesis de cuerpos cetónicos, deriva de la degradación de ácidos grasos y es precursor de la síntesis de ácidos grasos, es precursor de la síntesis de colesterol, deriva de algunos esqueletos carbonados de aminoácidos o de la oxidación de piruvato que viene a su vez de glucosa. Pues claramente esto es una encrucijada metabólica sumamente importante. Para salir un poco del libreto, glutamato también, ¿verdad? Porque glutamato puede generar alfa-cetoglutarato para el ciclo de Krebs o el neurotransmisor GABA o alfa-cetoglutarato que puede generar glutamato o continuar su oxidación en el ciclo. Piruvato ya lo mencionamos como una encrucijada importante y aquí este óvalo representa a este punto trata de encerrar este punto de conexión que es glucosa 6-fosfato. También tenemos al glicerol 3-fosfato que puede dar lugar a, es decir, en este caso es un intermedio que puede dar lugar a la síntesis de lípidos complejos como fosfolípidos o a la síntesis de lípidos simples como los triacilgliceroles. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿En qué consiste el metabolismo? ¿Y cómo se puede organizar o cómo se organiza el metabolismo? Pero ¿es posible que ese conjunto complejo de reacciones esté actuando o esté ocurriendo de manera coordinada en una célula? La célula es un ambiente que, si bien intercambia materia y energía con el medio, está limitado por una membrana. La membrana hace como si fuera una bolsita y en esa bolsita tenemos los sustratos, tenemos las fuentes de energía y tenemos los catalizadores. Ustedes
se imaginan meter en un frasco todos los reactivos que hay en el laboratorio, con todas las enzimas que puedan participar, con agua, y esperar que de ahí haya algo coordinado? Es decir, que no sea caótico. ¿Les parece razonable? No, profe. Bueno, pues sin embargo en las células sí es razonable. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde está la diferencia? Y la diferencia es que el metabolismo está regulado. ¿Qué quiere decir eso? Que primero la enzima puede estar o no estar en un momento dado. Otra posibilidad es que estando la enzima presente que cataliza una reacción, esa enzima esté activa o inactiva, por mencionar solo algunos de los elementos a los cuales recurren las células para regular el metabolismo. ¿Qué entendemos por regular? Adaptar la velocidad de las reacciones a las necesidades de la célula. Eso es regular. Cuando digo adaptar la velocidad, puede ser que la velocidad sea 0 o no. ¿Eso sería una forma de regulación? Por ejemplo, las células que se van a dividir tienen que convertir nucleótidos en desoxinucleótidos. Si es una célula que no se divide, ¿esa reacción cómo va a estar? ¿Va a estar funcionando? ¿No? ¿Muy rápido? ¿Muy lento? Si es una célula que no se divide luego. No va a Y no va a funcionar. funcionar. No va a funcionar, ¿verdad? Porque los desoxinucleótidos solo sirven para producir ADN cuando vamos a hacer replicación celular. Por tanto, ¿qué es, para tener una definición de regulación metabólica? ¿Qué es la regulación? Consiste en adaptar el flujo metabólico. Y cuando hablamos de flujo metabólico, nos estamos refiriendo a la velocidad con que discurren las reacciones en una vía metabólica en el tiempo. Eso es el flujo metabólico. O sea, qué tan rápido circulan los componentes de una vía metabólica a través de las reacciones. O sea, qué tan rápido se están transformando. Pero en respuesta a señales internas. ¿Y cuáles son señales internas? Aquellas que vienen de la necesidad de la propia célula. Por ejemplo, la carga energética. Si la carga energética es baja, ¿qué va a predominar? ¿Oxidación o biosíntesis? Oxidación. Oxidación. Depende de la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, después de comer, tenemos una cantidad de glucosa circulante importante. Entonces, en ese momento, el hígado, los hepatocitos van a usar esa glucosa preferentemente para almacenar en forma de glucógeno. Sin embargo, si estamos después de haber dormido unas 6 horas, el hígado, esas mismas células que en otro momento almacenaban glucosa, van a degradar glucógeno para ofrecerlo a otros tejidos. Pero el metabolismo no solamente se adapta regulatoriamente a las necesidades internas, también a señales que le vienen de fuera, como el contacto con hormonas o la exposición a fármacos, a drogas o a agentes tóxicos, o las variaciones de temperatura, ¿verdad? Estas señales que recibe la célula, la mayoría son moléculas, ¿verdad? Si bien también se responde a cambios físicos, por ejemplo, los conos y bastones en la retina responden a la luz, ¿verdad? Pero la mayoría de las señales que recibe una célula son señales químicas
cuya concentración aumenta o disminuye, y esto refleja las necesidades de la célula y del organismo. Por ejemplo, si aumenta la concentración de ADP, ¿qué significa? ¿Qué le dice a la célula? Que hay mucha carga, puede ser. ADP, Que es baja la carga. que es baja la carga energética. ¿Y qué tiene que hacer la célula entonces? Producir ATP. Producir ATP, pero el ATP no se produce de la nada. Va a empezar a oxidar sustratos para liberar energía para que esto termine en la producción de ATP. Finalmente, esto es ya para concluir, el metabolismo tiene que estar regulado. ¿Para qué? Mantener un estado ordenado. Y esto es orden en sus estructuras y orden en sus funciones sin desperdiciar recursos. ¿Y esos recursos cuáles son? Materia y energía. O sea, ninguna de las dos cosas tiene que ser desperdiciado por una célula. La célula no debería metabolizar algo por hacerlo simplemente, sino en función de una necesidad. Porque si usa mal un recurso, puede ser que más adelante necesite ese recurso y ya no lo tenga disponible. ¿Y qué le va a pasar entonces? Y es posible que la célula se muera. Por lo tanto, la célula tiene que mantener un estado ordenado sin desperdiciar recursos. Segunda cuestión importante, garantizar la disponibilidad de energía. Siempre la célula tiene que disponer de energía. No puede decir, no, ahora no me estoy dividiendo, entonces puedo aguantar con baja carga energética. Si recuerdan cuando hablamos de carga energética celular, decíamos, en la mayoría de las células la carga energética se mantiene en un valor próximo a 0,9. ¿Cuánto es el máximo de la carga energética celular? 0,5, 1, 10, ¿cuánto es? 1 puede ser. 1, es 1, correcto. La mayoría de las células mantiene en valor 0,9. Quiere decir que siempre la célula dispone de energía, tiene que disponer de energía. Y si por algún motivo se gastó de más, rápidamente se tiene que reponer la disponibilidad de energía. Y finalmente, para responder de manera oportuna, ¿qué quiere decir oportuno? En el momento en que necesita. Y eficaz, es decir, cumpliendo con sus fines, tiene que responder a las variaciones ambientales. Por ejemplo, si a las 3 de la mañana la glicemia baja, ¿podemos esperar el desayuno a las 6:30 de la mañana? Baja peligrosamente. No. No, el organismo tiene que responder en ese momento. Eso quiere decir respuesta oportuna, cuando hace falta, cuando debe ser. Y eficazmente, ¿qué quiere decir? Que tiene que cumplir con sus fines, no es voy a movilizar algo, pero luego no lograr resultado. Por ejemplo, si pasaron, ¿cuánto? 8, 10 horas que no como, la glicemia está bajando, entonces ya no me queda mucho glucógeno que hidrolizar, el hígado se pone a sintetizar glucosa rápidamente. No puede esperar a que ese sujeto se le ocurra comer. Y tiene que movilizar recursos para lograr ese objetivo. Entonces, oportuno, en el momento necesario, eficaz, que logre los resultados esperados. La próxima sesión nos vamos a centrar en los mecanismos que utilizan las células para regular el metabolismo y poder cumplir con estos 3 propósitos que son fundamentales para mantener
un estado de bienestar celular. Y si las células están bien, el resto del organismo también va a estar así. Quedo pendiente por si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro. ¿Alguna Dale, duda? profe, gracias. Por nada. Bueno, Todo perfecto, profe. Gracias. si no hay dudas, será hasta el jueves. Que tengan buena semana. Ya están disponibles las presentaciones de toda esta unidad, si quieren ir adelantando su lectura. Profe, ¿y sería Gracias, todo profe. esto para el examen? ¿Perdón? Gracias, profe. Por nada. Buen resto de semana para todos.